los organismos genéticamente modificados o transgénicos. ¿Son seguros? ¿Presentan riesgos? ¿Nos sirven para algo particular? ¿O solamente le sirven a las transnacionales? Es un debate interesante. Por supuesto que yo no soy experto, pero mi opinión es que vale la pena reflexionar con cuidado, conocer todos los puntos de vista y sacar nuestra propia conclusión. Bueno, lo que me parece que son hechos que yo considero relevantes sobre el tema es que hoy en día, inclusive debatir sobre organismos genéticamente modificados, como se debatía hace 15 años, ya no tiene ningún sentido, por varias razones. Número uno, las famosas patentes que tenía Monsanto y otras compañías, Syngenta, las grandes transnacionales especializadas en biotecnología, que eran las únicas que podían permitirse el financiamiento de este tipo de investigación, pues hoy en día ya vencieron sus patentes. Por lo tanto, cualquier persona que quiera utilizar ese tipo de variación genética de esas semillas es perfectamente libre de hacerlo porque ya no está patentada. Entonces, bueno, todo esto de que si las transnacionales iban a llevar, te iban a obligar, ya ni para qué, porque ya no. Por supuesto, han sacado nuevas variedades y bueno, pues sobre esas nuevas variedades, pues como pueden registrar como descubrimiento los genes, cuando descubren un gen y determinan para qué sirve, eso se puede patentar. Entonces, al patentar genes, pues tienen un tiempo en donde pueden tener ganancias sobre ese descubrimiento en exclusiva. Bien, eso sigue pasando porque sigue habiendo el sistema de patentar genes. Me parece algo monstruoso que se puedan patentar genes. O sea, los genes son parte de nuestro patrimonio biológico, del patrimonio biológico pues, del mundo y de la humanidad, y que una empresa pues, los patente no me parece que sea tan claro que deba ser así. Sin embargo, bueno, tienen que tener ganancia, tienen que invertir y dentro del capitalismo así funciona. Entonces, ese mecanismo sigue adelante. Pero lo que también cambió completamente es que antes la gente decía, bueno, ¿cómo le vas a poner a este organismo un gen de una especie completamente diferente? Eso es contra la naturaleza, puede producir un resultado muy peligroso y pueden pasar cosas. Bueno, justamente los organismos transgénicos son los únicos que tienen un proceso de evaluación de bioseguridad de por lo menos 3 años. O sea, durante muchos años, ¿cómo se hacían las nuevas variedades de semillas? Pues ponían radiación en un cultivo y alrededor pues empezaba a haber mutaciones. Entonces, pues los agrónomos seleccionaban estas mutaciones, las que les parecieran que puedan ser interesantes, las empezaban a poner en práctica, las sembraban, las cruzaban y lo que obtenían inmediatamente, pues si les gustaba, se producía en masa y se vendía. Entonces, nunca hubo ningún proceso de evaluación de bioseguridad de las mutaciones obtenidas por radiación. Y bueno, pues son cambios genéticos como cualquier otro cambio genético, ¿no? Pero bueno, el chiste es que nunca se consideró importante y no había esto. En cambio, con los transgénicos sí hay un proceso obligatorio de por lo menos 3 años. Entonces no creo que debamos espantarnos. La gente siempre dice, bueno, es que siempre podía pasar otra cosa. Pues sí, siempre puede pasar. Y sin embargo, en los más de 20 años en que ha habido cultivos transgénicos, no se ha detectado ninguno que produzca daño comprobado por su consumo. Entonces, pues, ¿se puede seguir investigando? Pues sí, pero el problema que tenemos es que la producción tiene que crecer. Necesitamos que haya una producción industrial intensiva, extendida en diferentes lugares, porque tenemos como humanidad un reto cada vez mayor porque ya tenemos encima el cambio climático antropogénico. Entonces, con este cambio climático, pues necesitamos cada vez más variedades de semillas que resistan a la sequía, que resistan a la escasez de ciertos nutrientes que a veces sucede. Necesitamos que resistan a las plagas. Y entonces, pues la forma que tenemos a nuestra disposición es intervenir genéticamente sobre estas semillas. Ahora,
decía yo que tampoco tiene mucho sentido discutir los transgénicos, porque hoy en día ya nuestra tecnología ya no está tan verde como para tener que quitarle un gen a una especie, una vez que se investigue y se sabe cómo funciona, y ponérselo a otra especie. No, eso realmente era una tecnología muy primitiva. Hoy está la tecnología CRISPR, que es una tecnología que permite corregir las secuencias genéticas. Es decir, decimos, bueno, esta secuencia genética quiero que se modifique así, 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 así. Entonces podemos cambiar todos los genes. No uno solo, no meterle un cacho que venga de otra especie, no. Cambiar cada uno de los genes que tenemos y lo podemos modificar completamente como deseemos. Inclusive ya se diseñaron bacterias artificiales genéticamente y ya están funcionando. Entonces, ante estos avances tecnológicos, pues hablar de que si los organismos genéticamente modificados, que si la naturaleza se puede enojar porque tengamos elementos de otra especie, eso ya no tiene sentido, porque hoy los genes los podemos diseñar como los necesitemos sin necesidad de tomarlos de otra especie. Por esa razón es por la que discutir como se discutía antes ya no tiene mucho sentido. Tercero, la producción de organismos con modificaciones genéticas es algo que antes era una tecnología carísima que solamente grandes empresas transnacionales podían hacer. Hoy no. Hoy se hace en la Universidad Nacional Autónoma de México, se hace en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional y se ofrece este servicio a los productores nacionales que lo necesiten, que nos digan cuál es lo que los investigadores piden, que nos digan cuáles son los cultivos que tienen necesidades especiales, cuáles son sus necesidades, y con mucho gusto los ayudamos a diseñarles las semillas que tengan las transformaciones que ellos necesitan, por supuesto pasando los protocolos de bioseguridad que sean necesarios. Entonces ya no hay este asunto de que las empresas transnacionales nos van a controlar si usamos transgénicos. Nosotros mismos podemos producir nuestros propios transgénicos. Ahora, hay un gran movimiento contra los transgénicos, los ven como algo así como una violación contra la naturaleza, y bueno, eso no es desde un punto de vista racional más que lo que se llama la falacia naturalista. Es decir, pensar que si algo viene de la naturaleza es bueno y si algo es artificial es malo. Pues no, hay venenos potentísimos como el curare en Sudamérica, que es un veneno que se saca de la corteza de un árbol con los dardos de las cerbatanas de muchos grupos que viven en la Amazonia, los llenan de curare, y cuando a un animal le da uno de estos dardos, automáticamente se paraliza el corazón y muere. Entonces son venenos muy potentes y completamente naturales, ¿no? Y en cambio hay una serie de productos completamente artificiales que son perfectamente inocuos para nuestra salud. Entonces, en teología podríamos decir que la gente que cree esto se imagina que el mundo es un jardín hecho por el Creador para el disfrute de los seres humanos. Pero no, el mundo nunca ha sido un jardín. En los ecosistemas hay una competencia feroz y continua, por ejemplo, entre los árboles de los bosques húmedos tropicales. Están subiendo a alturas que van en contra de la racionalidad económica, digamos, de los recursos que ellos tienen, pero suben cada vez más para ganarle el sol a las otras especies. Hay una carrera armamentista de tamaños en los árboles de la selva tropical lluviosa. Y bueno, esto es algo que no solamente se da en los árboles, se da en otras especies de animales. De hecho, Darwin mismo, cuando descubrió la evolución, empezó a analizar y dijo, bueno, yo no creo que un Dios benévolo hubiera hecho a esta avispa que paraliza con su veneno a la oruga para inyectarle su huevo, y que luego el huevecillo, cuando se desarrolle, vaya devorando viva a la oruga paralizada. A mí me parece que eso sería demasiado cruel para que un Dios misericordioso lo hubiera diseñado. Entonces, bueno, la verdad es que la naturaleza es más intensa, más verdadera, más auténtica que cualquier jardincito hecho para jugar. Los jardines son el mejor ejemplo de algo totalmente artificial. No tiene nada que ver con la naturaleza los jardines. En los jardines conviven especies que normalmente no convivirían porque nosotros las sembramos, ¿no? Pero en cambio en los ecosistemas, pues están las variedades biológicas que pueden existir en ese ecosistema. Por lo tanto,
creer que algo que no siga los patrones naturales hasta este momento no sería bueno. Pues bueno, eso es algo bastante metafísico, no hay evidencias de que esto tenga que ser así necesariamente. Y bueno, pues si vamos a hablar de hechos, si vamos a hablar de ciencias, si vamos a hablar de cultivos, pues tenemos que hablar de evidencias, no podemos hablar de lo que nos late o lo que nos imaginamos, o yo creo, o yo siento. Bueno, pues se vale creer y pensar lo que quieras, pero pues una vez que la opinión sale de ti, pues todas las opiniones son criticables. ¿Y con qué las vamos a criticar? Pues con las evidencias que tengamos, ¿no? Entonces, por todas esas razones, pienso que no debemos unirnos a campañas en contra de las modificaciones genéticas, porque pues veamos el maíz en México, ¿no? Somos gente de maíz de alguna manera, tradicionalmente en Mesoamérica. El maíz por lo menos lleva 7,000 años de domesticación. Durante todos esos 7,000 años se han seleccionado y seleccionado y seleccionado por los seres humanos hasta que se logró una modificación genética sustancial. El maíz actual comercial no tiene nada que ver con el teocintle, el maíz silvestre, digamos. Entonces, esa modificación genética, bueno, pues no teníamos otra herramienta más que la selección, y entonces pues duró 7,000 años ese proceso. Sin embargo, hoy tenemos herramientas que nos permiten reaccionar, responder, hacer lo que tenemos que hacer ante emergencias como el cambio climático, que es algo que ya tenemos encima y no podemos estar pensando que sí, que no, que después. Lo tenemos encima, tenemos que actuar, tenemos los recursos, no hay ninguna evidencia de que puedan ser dañinos. Vayamos adelante.